En esta presentación aprenderemos por qué es importante ampliar el vocabulario de niños y niñas desde temprana edad, cuál es la diferencia entre vocabulario activo y vocabulario receptivo, qué palabras enseñar y cómo enseñar palabras nuevas en la educación parvularia. El vocabulario de una persona se refiere al conjunto de palabras que comprende y utiliza. Las palabras son el puente para el desarrollo cognitivo, porque nos permiten dar orden al mundo y a la realidad y, por lo tanto, nos permiten pensar sobre ella. Los niños que dominan más palabras tienen mayores recursos para expresar sus ideas con precisión y creatividad, lo que fortalece sus habilidades comunicativas y cognitivas en general. La investigación ha demostrado que el vocabulario es el predictor más importante de la comprensión lectora. Esto quiere decir que la cantidad de palabras que un niño o niña conoce en la primera infancia está relacionada con sus habilidades de lectura muchos años después. Dado que los textos están construidos con palabras, para comprender su significado es necesario que los lectores conozcan la mayoría de estas palabras. Adicionalmente, tener un amplio vocabulario permite que aprendamos nuevas palabras. Por ejemplo, comprender la palabra mamá, papá, abuela nos permite entender el concepto de familia. Así, un niño que tenga un amplio vocabulario podrá aprender nuevas palabras y ampliar aún más su vocabulario. Esto le permitirá, cuando aprenda a leer, comprender textos sobre diversos temas e ir aprendiendo nuevas palabras que le abrirán la entrada a nuevas lecturas. En la pregunta anterior, todas las respuestas eran correctas excepto la última, porque saber muchas palabras no reduce la necesidad de aprender nuevas palabras. En cambio, sí permite aprender nuevas palabras de manera mucho más eficiente. El conocimiento de vocabulario de una persona incluye tanto el vocabulario activo como el receptivo. El vocabulario activo incluye todas las palabras que una persona utiliza de manera regular para expresarse. En los niños pequeños, este vocabulario se refleja en las palabras que emplean para describir, pedir, preguntar o contar. El vocabulario activo se desarrolla más lentamente que el receptivo, porque requiere de habilidades motoras necesarias para articular palabras y confianza para expresarse. Su desarrollo es fundamental para favorecer la interacción de los niños y niñas con su entorno y la comunicación de ideas. El vocabulario activo limitado puede restringir la capacidad de las personas para expresarse y participar en actividades sociales y educativas. El vocabulario receptivo incluye todas las palabras que una persona comprende al escuchar o leer, aunque no las utilice activamente en su comunicación. En los niños pequeños, este vocabulario es mucho más amplio que el activo y se desarrolla a partir de la exposición constante a palabras en diferentes situaciones, como durante la lectura de cuentos, canciones o conversaciones con adultos. El vocabulario receptivo es crucial para la comprensión oral y escrita. Permite a los niños procesar la información que reciben, sentando las bases para ampliar su conocimiento del mundo. Además, un vocabulario receptivo robusto es un requisito para desarrollar el vocabulario activo y avanzar hacia niveles más complejos de pensamiento y comunicación. El vocabulario activo se refiere a las palabras que los niños usan para comunicarse, mientras que el receptivo abarca las palabras que comprenden aunque no las utilicen activamente. El vocabulario receptivo es un requisito para desarrollar el vocabulario activo. Como hemos visto, es muy importante para el desarrollo de niños y niñas que, desde pequeños, aprendan una gran cantidad de palabras que les permitan comprender el lenguaje y también expresarse. Para esto, en la educación parvularia es importante poner atención a 3 aspectos: qué palabras enseñar, cómo presentar las palabras y cómo favorecer la interacción con las palabras para ampliar el vocabulario activo. Niños y niñas desarrollan el lenguaje mucho antes de ingresar a la educación formal y lo hacen de manera natural al estar expuestos a diversas situaciones en que escuchan hablar a los adultos. Sin embargo, la educación parvularia juega un rol fundamental en enriquecer este desarrollo, especialmente en la ampliación del vocabulario. Para potenciar el aprendizaje de vocabulario,
es importante centrarse en enseñar palabras de nivel 2, también conocidas como palabras de alta utilidad. Estas palabras son más complejas que las palabras de nivel 1, que suelen ser las que los niños ya conocen por el uso cotidiano, como gato o comer, y son menos especializadas que las palabras de nivel 3, que se encuentran en contextos específicos o técnicos, como fotosíntesis en ciencias. Es decir, las palabras de nivel 2 son aquellas que los niños y niñas pueden encontrar en su vida cotidiana y en la lectura de textos para su edad, pero que seguramente no comprenderán fácilmente a menos que un adulto se las explique. Estas son las palabras que debemos enseñar. Ahora bien, es importante señalar que no existe algo así como un listado universal de palabras de nivel 2, ya que estas varían dependiendo de la edad, el contexto y las necesidades lingüísticas de los niños y niñas. Por eso, debemos conocer el desarrollo lingüístico de nuestros educandos para poder determinar a qué palabras nuevas conviene dedicar tiempo de aprendizaje. En la educación parvularia, todos los días se presentan numerosas ocasiones para enseñar vocabulario nuevo. Una vez que hemos identificado una palabra de nivel 2 en el contexto de una experiencia educativa, es importante que elaboremos una definición sencilla y amigable que los niños y niñas puedan comprender. Además, conviene dar ejemplos en los que usemos esa palabra para que los niños puedan asociar este significado con situaciones concretas. Observa el siguiente ejemplo sobre la palabra investigar. Investigar significa buscar respuestas o descubrir algo nuevo sobre el tema que nos interesa. Es como ser un pequeño explorador o detective que quiere saber más sobre el mundo. Por ejemplo, cuando ustedes ven una flor en el jardín y se preguntan de qué color son sus pétalos por dentro y luego abren la flor para mirarla, están investigando. La respuesta correcta es la B. Una emoción es cómo nos sentimos en diferentes momentos, como cuando estamos felices, tristes o enojados. Por ejemplo, cuando alguien te da un abrazo y te sientes contento, esa alegría es una emoción. Esta explicación de la palabra emoción está formulada con palabras que los niños y niñas de 4 años probablemente ya conocen, a diferencia de las explicaciones A y C, que utilizan conceptos abstractos y seguramente desconocidos para los niños. Además, la alternativa B incluye un ejemplo que permite conectar el concepto con situaciones familiares. Una vez que explicamos una palabra nueva, podemos utilizar diversas estrategias para favorecer la interacción de los niños y niñas con esa palabra. Interactuar con las palabras nuevas es necesario para incorporarlas efectivamente al vocabulario receptivo, es decir, que sirvan para comprender y también para incorporarlas al vocabulario activo, es decir, que sirvan para expresarse. Estas estrategias para favorecer la interacción de los niños y niñas con las palabras nuevas son preguntas, elecciones, ejecución. A continuación, revisaremos un ejemplo de cada estrategia en torno a las palabras curiosidad y deshacer. Esta estrategia consiste en plantear preguntas que estimulen a los niños y niñas a pensar sobre el significado de la palabra y conectarla con sus experiencias. Las preguntas deben ser abiertas y adaptadas a su nivel de desarrollo para fomentar la reflexión. Por ejemplo, ¿qué cosas te hacen sentir curiosidad? Esta estrategia consiste en dar ejemplos de situaciones para que niños y niñas elijan entre dos posibilidades, aquella que corresponde a la palabra aprendida. Cuando utilizamos esta estrategia, es importante considerar que las respuestas pueden variar y que no siempre hay una sola respuesta correcta. Lo importante en esta estrategia es ahondar en la explicación que ofrece cada niño para fundamentar su respuesta. Por ejemplo, les voy a decir distintas situaciones y ustedes deben escoger en cuál ustedes sentirían curiosidad. ¿Ven un pájaro de colores extraño que nunca antes habían visto? ¿Ven un gato que ya conocen jugando en el jardín? Aquí deben elegir. ¿Encuentran una caja cerrada y no saben qué hay dentro?
o ven una pelota en el parque igual a la que tienen en casa. Nuevamente, deben elegir qué les genera curiosidad. Y por último, escuchan un ruido muy fuerte que viene de la calle, prenden la radio y suena la música muy fuerte. Para utilizar esta estrategia, se presenta de a uno cada par de situaciones al grupo y se les dice que indiquen su elección, por ejemplo, levantando la mano o aplaudiendo. Luego, es muy relevante preguntarles por qué escogieron determinada situación y aprovechar esa instancia para profundizar en el concepto aprendido. Esta es una estrategia especialmente útil para favorecer el aprendizaje de palabras que se refieren a acciones. Se trata de hacer que niños y niñas experimenten esa acción y puedan utilizar la palabra cuando lo hacen. Por ejemplo, la palabra deshacer extraída del siguiente texto. No puedo atravesar el río, me puedo ahogar, me puedo deshacer. En este caso, podría realizarse una actividad en que los niños y niñas en el patio deshacen papel o un terrón de azúcar, tal como en el contexto del texto. Para ampliar el conocimiento de la palabra, podrían luego deshacer un tejido o conversar sobre deshacer la cama. Así, no asocian el deshacer solamente con el agua. Mientras llevan la acción a cabo, se mantienen conversaciones que utilicen la palabra. Por ejemplo, ¿creen que el papel se puede deshacer con el agua? Vamos a deshacer el cubo de azúcar en el agua. ¿Cuánto tiempo tardará el cubo o papel en deshacerse? ¿Qué otras cosas creen que se deshacen en el agua? Si bien el ideal es utilizar esta estrategia con palabras de nivel 2 que se refieran a acciones, en algunos casos también se puede utilizar para otras palabras como con curiosidad. Consiste en pedir a los niños y niñas que muestren cómo se ve esta palabra en acción. Esta es una estrategia de interacción corporal con la palabra aprendida. Por ejemplo, niños, miren cómo me veo yo cuando siento curiosidad. Ahora ustedes muéstrenme cómo se ven cuando sienten curiosidad. En síntesis, durante toda la educación parvularia es muy importante crear oportunidades de aprendizaje e interacción con palabras nuevas que amplíen el vocabulario de niñas y niños. Podemos hacer esto a partir de la lectura de textos en voz alta y también cuando les estamos enseñando un conocimiento nuevo, sin la ayuda de textos escritos. Aprender nuevas palabras permitirá que los niños y niñas comprendan mejor el mundo que los rodea, se expresen con mayor precisión y facilidad y desarrollen sólidas habilidades de comprensión de lectura.